¿Qué onda amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un video para ver si te puede servir de ayuda, de algunos consejos, cosas que puedes revisar para cuando vayas a contratar internet, ¿no? Esto vaya a ser pues para cuando sea tu primera vez contratando internet, que sea tu segunda, tu tercera experiencia, pues bueno, aquí te vengo a traer unos consejos o cosas que podrías revisar que probablemente te podrían ser de ayuda, ¿no? Vamos a empezar. Número 1. La compañía es muy importante. Como sabemos, hay bastantes compañías en cuanto a los países, en cuanto a las ciudades, en cuanto a los estados. ¿Esto por qué? Porque una te ofrece ciertas cosas, otra te ofrece ciertas cosas. Hay cierta rivalidad para ver quién trae o quién atrae más gente, ¿no? Si trae más gente la de acá o si trae más gente la de acá. Así que es muy importante elegir una buena compañía. ¿Cómo vamos a saber cómo es una buena compañía o qué es una buena compañía? Pues vamos a ir con el segundo punto, experiencias con las demás personas. Aquí te sugeriría ir con algún vecino, con algunas de las personas en donde vivas, con algunos de tus amigos y preguntes más o menos, ¿no? Como por así decirlo, ¿tú qué internet tienes? No, pues tengo este. ¿Y te va bien? ¿Te va con buena velocidad? ¿Con la lluvia se te alienta? No sé, hay muchos cortes en cuanto a la señal. No sé, pues con todo esto podría sacar una conclusión de si es una buena compañía que está brindando un buen servicio o es una buena compañía que está brindando un mal servicio, ¿no? Aquí pues lo más probable es de que te vayas o lo mejor lo a tener más en consideración es ir directamente con las personas, no buscar tanto en internet. ¿Por qué? Porque en internet a veces las personas de la misma compañía pagan a otras personas para que digan, uy, sí, el servicio está top 10, top 11, top 20, contrátenlo. ¿Por qué? Porque eso de todas formas es publicidad, están engañando de cierta forma para que las personas digan, estas personas de internet dicen que les va bien el servicio y pues les voy a creer, entonces voy a contratar aquí con esta compañía. Por eso lo que te sugeriría es ir con algunas de tus vecinos, con algunas de las personas que conozcas, tus amigos, y les preguntes directamente a ellos, ¿no? ¿Qué compañía tienen? ¿La recomiendan? Sí, no, ¿por qué? Y pues prácticamente aquí podrías sacar la conclusión si te conviene irte por la que tenías seleccionada anteriormente o tomar en cuenta una nueva sugerencia que es pues la que te están dando tus vecinos, ¿no? Pasamos al tercer punto. ¿Para qué necesitas el internet? O bueno, sí, ¿para qué lo vas a ocupar? ¿Para qué es necesario para ti? Bueno, aquí vamos a tener a consideración muchos puntos. Por ejemplo, si lo quieres para el trabajo, si lo quieres para la escuela, si lo quieres para jugar videojuegos, en estos últimos años se está dando mucho lo del streaming. Si lo quieres para streamear videojuegos, para subir contenido a redes sociales, para bajar contenido, aquí hay muchas cosas a considerar. Si lo quieres para el trabajo, pues probablemente una conexión básica de unos 20, 40, 50 megabytes de subida y de bajada, no sé, el 10% de esto, que serían unos 2, 4 o 5 megabytes, te van a ir pues a toda madre, ¿no? Si la quieres algo ya un poquito más exigente, tengamos en consideración que mientras más contenido consumas, bueno, sí, más contenido veas o más contenido subas, es recomendable tener una mejor red. ¿Para qué? Para que al momento de subir un video, el video se suba muy rápido, no se te esté saturando toda la red, o cuando bajes, no sé, alguna película, estés consumiendo algún contenido de Netflix, de alguna plataforma de video, el contenido no se esté pausando paulatinamente. ¿Por qué? Porque a mayor velocidad de subida y de bajada vas a poder tener un mejor acceso a estos contenidos, ¿no? A películas, streaming de videojuegos, subir videos, bajar videos, la música, etcétera. Todo este contenido lo vas a, o toda la necesidad de tu internet la vas a determinar tú, ¿no? Si quieres algo básico, vete por algo básico. Si quieres algo intermedio, pues te sugeriría una red de 100 megas, 80 megas, no sé. Ya dependerá pues de qué tanto tú requieras el internet y para qué lo requieras. Y pasando un poquito a lo que son las velocidades, pues vamos a considerar dos, ¿no? Dos de las más importantes, la que es de subida y la que es de bajada, ¿no? Como su nombre lo indica, bueno, tienen estos nombres y además es un sobrenombre que tienen, es la velocidad de descarga y la velocidad de subida, que bueno, ahí para ver si se da un poquito más a entender. La velocidad de descarga, pues como su nombre lo indica, es para descargar contenido, para descargar absolutamente todo. Cuando tú estás viendo una película en alguna plataforma de streaming como Netflix o todas estas cosas, tu televisión, tu teléfono está descargando todo ese contenido. Cuando tú estás consumiendo algún video de YouTube, como en este momento, se está descargando todo el contenido a tu teléfono.
o lo estás consultando, sí, se está descargando. Para esto es esta velocidad de descarga. Cuando estás reproduciendo canciones en Spotify, en alguna otra plataforma, estás descargando todo ese contenido. Esta velocidad te va a ayudar a que ese contenido no lo veas con pausas, lo puedes reproducir a muy alta calidad, ya que como está jalando mucho contenido, ocupa más velocidad, ocupa una estabilidad mayor. Así que pues esta es la velocidad, o para lo que ocuparías una velocidad de descarga, ¿no? Ahora, una velocidad de subida. Aquí te podría surgir la duda de que, bueno, yo no ocupo esta velocidad porque yo no subo video, yo no me dedico a esto del internet ni nada de esto, ¿ok? Pero bueno, no solamente se ocupa para subir videos. En el momento en el que tú estás jugando un videojuego de, por así decirlo, Free Fire o Fortnite o alguna de estas cosas, estás descargando y subiendo información. Descargando información de lo que tú estás viendo se está descargando y lo que tú estás haciendo en el juego se está subiendo. Así que aquí utilizarías las dos velocidades, tanto la de subida como la de descarga o la de bajada. En mi caso yo tengo una velocidad de descarga de 50 megabytes y se supone que me deben de dar 10% de la velocidad de descarga. Y eso viene en mi contrato, ¿no? Es cuando vayas a firmar tu contrato, ahí debes de revisar qué velocidad te están ofreciendo y qué velocidad te están dando, para evitar que te hagan tonto, ¿no? Ahora, otro tema un poquito más a consideración es fibra óptica o cable coaxial, ¿no? La fibra óptica es un hilo de vidrio que va a ir directamente desde los postes de donde tú vivas o desde la compañía hasta tu casa, ¿no? Es un cable o un hilo de vidrio en el cual pasa la información. Este se podría considerar que es el más rápido que exista actualmente, ya que no hay pérdidas de información en el trayecto ni nada de eso. Lo que te manda es lo que te llega. A tener en consideración es de que la fibra óptica es un poquito más sensible en cuanto a los golpes. No la puedes estar doblando porque como es vidrio se puede romper y necesitarías reconectar todo otra vez o simplemente unir el pedazo roto con algo pues bueno. Pero la fibra óptica es la mejor opción en cuanto a velocidad y calidad de la señal. Aquí pues bueno, dependiendo si es fibra óptica o si es cable coaxial te va a salir un poquito más barato o un poquito más caro. Ya dependerá esto pues de la compañía que escojas. Y en cuanto al cable coaxial, se dice o se decía, es lo que se utilizaba anteriormente, ¿no? El cable coaxial es como el que se le pone a las televisiones como antena, ese cable como de cobre, ese hilo de cobre, ese es el cable coaxial, ¿no? Se dice o se decía, yo ya no tengo en cuenta esto, pero que esta señal cuando llueve en algunas ciudades como que la señal se debilita, el internet se hace más lento, pero bueno, esto es solo lo que dicen las personas, ¿no? Para tener un poquito más en contexto, cable coaxial es lo que se utilizaba anteriormente y fibra óptica es lo que se está utilizando actualmente, es lo mejor de lo mejor. Y pasando un poquito a donde tú vivas, pues vamos a tratar el tema de la cobertura. Debes de tener a consideración que la compañía que estás o que vas a contratar, que estás teniendo en mente, sea pues que esté en donde tú vivas, ¿no? Por así decirlo. Yo tengo compañeros o amigos que viven a 10 kilómetros de donde yo vivo, ¿no? Pero en esos 10 kilómetros dicen que nada más le llega una compañía y esa compañía pues tiene la fama de ser un poquito, bueno, la más lenta de lo que es el país, ¿no? Pero bueno, donde yo vivo, aquí está la compañía, supongamos que tenemos 4, ¿no? Los de allá quieren instalar alguna de las 4 que yo tengo, pero no llega la cobertura hasta allá, así que tienen una de dos: contratar la única compañía que les da el servicio allá o no contratar absolutamente nada. Es por eso que debes de tener a consideración que la compañía que quieres contratar realmente tenga cobertura. ¿Cómo puedes saber esto? Puedes contactarte al servicio técnico de la compañía, preguntarles, no sé, yo quiero contratar aquí, pero tendrán cobertura en esta zona de donde yo vivo, y ya te dirán sí tenemos cobertura o no tenemos cobertura, pero estamos planeando en, no sé, en medio año ya contar con la cobertura ahí, ¿no? Así que bueno, pues esta es una cosa a tener a consideración para que tengas una opción fiable o no fiable de lo que quieres contratar. Y bueno, tocando un poquito de lo que es el soporte técnico, aquí te sugeriría poner mucha atención, ya que es un punto del cual vas a depender cuando no tengas servicio, cuando se te caiga la red o cuando te ocurra algún accidente o alguna desconexión ahí inesperada, ¿no? El servicio técnico o el soporte técnico es una de las cosas más importantes que considero yo, ya que bueno,
supongamos que yo tengo contratada una compañía, ¿no? Yo en esta compañía, supongamos que el cable se cortó o lo cortaron algunas personas maliciosas, entonces yo llamo a esta compañía y les digo, ¿saben qué? Me acaban de cortar el cable, me estoy sin servicio, podrían venir a conectarlo otra vez, y que me digan, ahorita no tenemos tiempo, o ni siquiera me contesten, y pues bueno, ahí se profundiza un mal servicio al cliente, ¿no? Y bueno, supongamos que ya pasa una semana. En una semana yo les marco y les digo, ¿saben qué? Sigo sin servicio, ¿qué podemos hacer o qué tal? Y la compañía se pone molesta de que no nos molestes, es tu problema y arréglatelo o contrata otro servicio, total nos estás pagando. Y bueno, ahora supongamos, yo cancelo con esta compañía, contrato a la compañía de acá y me acaban de cortar el servicio y me acabo de quedar sin señal o me acaban de cortar el cable, ¿no? Pongamos el mismo caso. Yo les llamo a la compañía de acá y les digo, ¿saben qué? Me acabo de quedar sin servicio, ya no tengo pues conexión a internet ni nada de eso. ¿Qué podemos hacer? La compañía de acá, como no me quiere perder como cliente, va a decir, ¿sabes qué? En 24 horas te enviamos unos técnicos para que solucionen tu problema y sigas contacto con nuestros servicios, ¿no? Ahí, como ven, hay dos diferentes, una contraparte de la otra, ¿no? Un mal servicio y un buen servicio. Debes de tener a consideración tener un buen servicio para que en algún momento de que tú tengas algún percance, la compañía esté pues a tu favor, ¿no? Que no pierdas servicio o conexión. En algunas compañías, cuando pasa esto de que te quedas sin servicio, te van descontando los días de tu renta, de tu costo, de lo que tú pagas. Supongamos que del mes, una semana me quedé sin internet, pues esa semana sin internet me la van a descontar de mi recibo de luz o de mi recibo de internet. Mientras que con otra compañía me quedé sin internet una semana, 2 semanas, 3 semanas, esas mismas 3 semanas que me quedé sin internet me las van a cobrar. Así que pues bueno, aquí es un punto a tener en consideración en lo que es el servicio técnico, para que tengas una buena experiencia, tengas lo mejor de lo mejor. Y bueno, pasando un poquito a lo que son los recibos, vamos a hablar de los costos. Aquí te sugeriría te aconsejaría tener una revisión de los costos. Supongamos que en una compañía me dan un paquete de 50 megabytes y 50 megabytes de bajada y 5 megabytes de subida, ¿no? Esto me lo dan a 400 pesos, $20, supongamos. Pero de la otra compañía me ofrecen el mismo paquete, 50 megabytes de bajada y 5 megabytes de subida por 200 pesos. Tenemos que tener a consideración cuánto es lo que queremos gastar, cuánto es lo que de nuestro sueldo, de lo que vamos a pagar, tenemos disponible para pagar. No vamos a pagar un servicio de 5,000 pesos, mientras que nos van a ofrecer un mal servicio técnico, unas malas experiencias con las demás personas. Y bueno, ese es un punto a consideración un poquito más rápido, ¿no? Debes de tener en cuenta el costo, lo que te va a costar instalar el servicio. Algunas compañías te piden, así decirlo, yo contrato el servicio acá, ¿no? Al momento en el que lo vienen a instalar a mi casa me cobran 500 pesos. Aparte más lo del servicio del todo del mes, ¿no? 500 pesos más los 400 que tenía serían 900 pesos. Pero con la compañía de acá me cobrarían 400 pesos nada más de todo el servicio, ya que la instalación sería totalmente gratis. Ahí tenías dos puntos a tener a favor. ¿Cuánto te van a cobrar al mes? ¿Cuánto te van a cobrar de costo de instalación? Y si te conviene o no contratar ese servicio. También podríamos tomar en cuenta lo que son los beneficios, las ventajas y las desventajas que contiene el servicio de acá con el servicio de acá, ¿no? Algunas compañías, por lo menos aquí en México, supongamos la compañía de acá me ofrece televisión, cable, internet por 500 pesos, ¿no? Pero la compañía de acá me ofrece televisión, cable, internet, una cuenta de Netflix o una cuenta de Disney Plus, y lo mismo por el mismo precio. Ahí son dos compañías totalmente diferentes. Podrías considerar cualquiera de las dos, pero pues te sugeriría ir por la que te ofrece más beneficios, que sería, en este caso sería por la de acá, ¿no? Acá nada más te ofrece televisión, cable, teléfono, y acá televisión, cable, teléfono, internet y Netflix y te ofrece más. O bueno, al menos estas son unas de las cosas que pasan aquí en México. A partir de esto pues podríamos concluir que son unos puntos bastante importantes a tener a consideración y que yo te aconsejaría que los tomaras en cuenta si vas a contratar un nuevo servicio, tu primer servicio de internet, o si vas a cambiar de servicio, ¿no? A final de cuentas tú tienes la última palabra de qué vas a contratar, es tu dinero, tú puedes invertirlo o invertirlo en esto o invertirlo en esta.
pero ten en cuenta que el servicio lo vas a estar pagando y es mejor que te den el mejor servicio posible, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido todo, en cuestión de este video. Si te sirvió, déjanos saber con un like, comenta, suscríbete y nos vemos en el siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y nos vemos en el siguiente, en un próximo video. Adiós.